Desde la zona de Caferata al 500. Para esto también tenemos que rememorar lo ocurrido el pasado 28 de febrero, cuando vecinos y comerciantes del Paseo Caferata habían denunciado que había ocupas en algunos lugares y que también traía serios inconvenientes. Y ahora llegó finalmente la orden de desalojo para esta gente con distintas realidades en el interior de estas casas usurpadas. Gabriela Peralta trabajando allí en el lugar. Gaby, ahora sí, empezamos a ampliar sobre lo que ocurre. En principio decirte que no ha quedado prácticamente nada en el interior de la vivienda usurpada. Recordemos, es un edificio de 2 plantas que había sido ocupada hace aproximadamente 10 años, según la palabra de vecinos. La verdad es que no estaba en condiciones de habitabilidad, sin embargo, las personas que no tenían dónde vivir se habían introducido aquí y habían logrado gestionar distintos espacios de manera, podríamos decir, acordada entre las mismas. En total eran 3 familias las que estaban habitando en el interior de este edificio. Después de muchos reclamos de los vecinos y de finalmente hallar al propietario legítimo de esta vivienda, es que se pudo avanzar en la cuestión judicial. Por eso llegó una orden de desalojo y la misma se terminó aplicando después de varias conversaciones con las familias, quienes voluntariamente finalmente se retiraron de este lugar. Sin embargo, hablábamos con ellas hace instantes y nos decían que no tenían solución habitacional. Claro. Y la verdad es que esto nos hacía preocupar, no solamente porque conocemos la realidad de lo que habíamos cubierto en su momento, en el pasado, cuando daban a conocer su situación, sino además por lo que pudimos comprobar ahora in situ. Es decir, son 3 familias, una integrada por una mujer embarazada de 9 meses, con 2 niños pequeños. Otra familia que también tiene entre sus integrantes a una menor que no tiene más de 6 años y 2 adolescentes, y una tercera familia también con niños pequeños, los cuales en el día de hoy aseveran que van a dormir en la calle bajo un árbol, según sus palabras textuales. Hay aquí autoridades sobre las que vamos a avanzar respecto a cuál sería la solución para estas familias, entendiendo que hay una situación de vulnerabilidad social. Claro. Que implica a menores de edad, los cuales tienen derechos en este sentido como niños, más allá de que esto era un reclamo, insistimos, de los vecinos. Bien, vamos a compartir en un ratito la palabra entonces de algunas autoridades. Quiero mencionar esto. Este es un video que estamos compartiendo, Gaby, que tiene que ver con incidentes que se daban en este Paseo Caferata, paseo comercial por excelencia, corazón de Barrio Agote, donde los vecinos, allá finalizando el mes de febrero, decían no podemos vivir, porque hay gente que ocupa algunos locales comerciales, viejos, que están allí habitando y que son después motivo de pelea corriente. Esto es una de las grabaciones que hizo un vecino con su cámara particular, donde muestra cómo un grupo de jóvenes, donde incluso hasta hay niños también, se trenza en lucha con otras personas que estaban allí en la esquina, como para demostrar la situación que vivían día a día. Además de que hablaban de que se encontraban con gente en situación de calle de noche, gente que estaba fuera de sus cabales o bebidos, se cometían robos también en los comerciantes o los transeúntes, y es por eso que se pidió, de hecho, el desalojo. Nosotros estuvimos trabajando en su interior. Sí, realmente, hay niños, hay familias entre esta banda que muchos dicen traen disturbios a la zona, pero también hay situaciones familiares muy delicadas con niños que están en su interior. Bueno, y finalmente el desalojo llegó hoy. Gaby, decíamos, fue bastante pacífico y las pocas pertenencias, ahí estamos haciendo la recorrida en el interior que hacíamos la otra vez. Miren cómo está, miren lo que es eso. ¿Ven? Así está la casa por el interior, o estaba, ¿no? En febrero cuando la recorríamos y la gente decía no somos delincuentes, somos personas que no tenemos dónde vivir y cocinaban como podían. Este es el estado calamitoso en el que además habitaban esta vivienda o este ex local comercial con serios problemas edilicios, y asimismo era mejor que vivir en la calle. Decía Gaby, todo esto que veíamos, algunos colchones, algunos elementos para cocinar, todo eso fue retirado durante este mediodía en el desalojo.
Hace instantes nada más. Incluso todavía hay un camión que se está ocupando de trasladar el resto de los elementos que tenían estas familias, que constituyen bienes muy básicos en realidad. Como podrán ver, se trata de colchones, algunas camas, algunos muebles que evidentemente habían rescatado de la calle y que estaban utilizando. Y lo cierto es que solamente una de estas familias logró alquilar una habitación por un monto de 40.000 pesos, de acuerdo a lo que nos indicaban, el cual esperan poder abonar a través de la tarea que emprende el integrante masculino de esta familia, que consiste en cuidar vehículos en la calle, limpiar vidrios, es decir, un trabajo totalmente informal. El resto de las familias en realidad no tienen un destino en principio, por eso queríamos avanzar sobre este punto. Pero sí destacamos que se da una respuesta pacífica de las familias porque lo cierto es que intervino la justicia y la verdad es que la presencia de una enorme cantidad de efectivos armados era una invitación también a retirarse de esta forma, es decir, sin conflicto. Pero en principio no tienen ni dónde dejar sus bienes, ni tampoco dónde dormir la mayoría de los integrantes. Está aquí Omar Pereira, que es el responsable del área de seguridad, con el cual vamos a avanzar respecto a esta tarea que se emprendió. Me imagino después de muchas negociaciones, ¿cuál fue la orden de la justicia que los llevó a intervenir de esta manera en este domicilio? Sí, no, más que negociación, acá hay hace un año y medio prácticamente, una acumulación de denuncias de vecinos de la zona respecto a esta situación de este inmueble que fue desocupado en su momento, fue usurpado y a partir de ahí comenzaron una serie de denuncias. Concluye en estas últimas semanas con una intervención del MPA sobre esta cuestión, donde se cita a esta gente, concurre a la Fiscalía y hacen un compromiso de hoy, en este día viernes a las 10 de la mañana, desocupar el lugar. La Fiscalía nos emite órdenes para que diariamente se venga a constatar la situación, personas que se fueron retirando con el correr de los días y hoy quedaban 2 familias que ya a partir de las 10 de la mañana, cuando vinimos a constatar, ya estaban en la vereda con sus cosas. Municipalidad con vehículos, como lo están viendo ustedes, está trasladando sus pertenencias a los lugares que ellos indican y se da cumplimiento, esto es lo que venimos a hacer, da cumplimiento a la disposición del fiscal. Están los propietarios del lugar. ¿Sabían que podía existir algún tipo de conflictividad en este desalojo? Pregunto por la presencia de los efectivos policiales que se acercaron justamente a que se realicen estas tareas. No, siempre el riesgo está. Desconocíamos, si bien estaba el compromiso de las personas, no hubo aparte necesidad. Están acá porque tenemos que instalar un servicio de custodia ahora hasta que los dueños van a colocar unas empalizadas y se quedará un servicio de custodia y seguridad acá dispuesto por el fiscal. ¿Alguna de las personas que habitaban en esta vivienda tenían algún tipo de antecedente delictivo o se le comprobó algún hecho delictivo violento en las inmediaciones? En eso trabaja la Fiscalía en función de las denuncias realizadas. En la citación, ya cuando los citaron a firmar ese compromiso, ya comenzaron las investigaciones de Fiscalía. Desconozco hasta el momento si han surgido este tipo de cuestiones. Sí, en principio comprobamos que todos gozan de libertad. Por supuesto, sí, está por lo menos los que estaban acá, hay muchos que se fueron en el transcurrir de los días, pero no, la mayoría estaba acá. ¿Cuántas personas constataron que habitaban en la vivienda? Acá llegaron hasta 20, en algún momento había mucha dinámica, mucha movilidad, cambiaban. Personas que estaban, luego ya no estaban más. Hoy constatamos que daban 10, prácticamente 2, 3 familias. Gracias, Omar Pereira. En este sentido también hablábamos con las familias de que existía una conflictividad entre los distintos habitantes de este lugar, pero que ellos habían logrado establecerse en principio aquellos que tenían un ámbito familiar, es decir, con integrantes menores de edad y que paulatinamente algunos miembros más conflictivos habían ido alejándose de este sitio. Por eso hablamos en total de 3 familias, no llegaban a este número de 20 claramente. Claro. Hay responsables del municipio sobre los cuales queríamos avanzar respecto a esto. ¿Cuál va a ser el futuro de estas familias? Porque nos decían más temprano que evidentemente en principio quedan en la calle. ¿De qué manera se ha avanzado como para intentar dar una solución habitacional, sobre todo considerando que hay menores de edad? Sí, así es. En realidad, como expresaba antes el secretario de Seguridad, esto lo tomó Fiscalía porque había denuncias penales, con lo cual era una usurpación, era un delito. Se intervino en eso y en ese acta acuerdo que se hizo hace más de 20 días atrás, que se puso un plazo para que se vayan retirando la familia, también se fue las áreas sociales de provincia y de municipio fueron trabajando.
En la gran mayoría se resolvieron, hay algunos que hay que terminar de resolver y sobre todo la que tienen niños fueron citados a niñez, que todavía no han asistido, pero la idea es intervenirlo principalmente en las familias que tienen niños. ¿Por qué señalan que en realidad no les dieron ninguna solución y que van a tener que dormir en la calle? No, en realidad porque no se presentaron ellos a niñez, que era el ámbito que se tenían que presentar, se fue dialogando diferente alternativa, las familias que tenían niños tenían que ir a niñez porque había que intervenir a las criaturas, pero bueno, no asistieron, con lo cual nosotros ahora estamos viendo a ver si pueden asistir en este momento y ver qué soluciones se les puede dar. ¿La solución también es para los integrantes masculinos? Pregunto esto porque sabemos que muchas veces hay espacios habitacionales que sí albergan a mujeres y niños, no a integrantes masculinos, para evitar conflictividad. Esos son alojamientos que son transitorios, no quiere decir que sea una solución definitiva, que por lo general terminan o en hoteles o en algunos alojamientos municipales, que sí, tiene esa característica. Mucho, si hay niños y mujeres, van por un lado y los hombres por otro lado. Pero te vuelvo a decir, es una causa judicial, hay un delito de por medio, con lo cual también, lo quiero decir, el delito de usurpación existe, con lo cual no es que se le tiene que dar una respuesta de una habitación, de un problema habitacional, porque están cometiendo un delito. Eso lo terminará de resolver la Fiscalía. Nosotros hablamos de un delito sensible. Está claro que la gente que ocupa una vivienda no tiene un domicilio en ese sentido. ¿Ustedes pudieron comprobar que tenía algún tipo de domicilio? Había gente que tenía domicilio, de hecho muchos se fueron a sus lugares, por ejemplo el camión que recién parte con personas y sus pertenencias, van a un lugar específico que dijeron que ellos tenían ahí, familiares, y se van a alojar ahí. Hay gente que vivía en otros lugares y estaba ocupando estos lugares, se fueron resolviendo la mayoría, como dijo el secretario, había mucha gente, porque había mucha gente que circulaba, hay gente que incluso desapareció, tenemos denuncias de muchos de vecinos que la gente que robaba en la zona lo usaba esto como aguantadero. Bueno, las situaciones se van resolviendo de a una porque son diferentes cada una. Hay familia, hay gente que no tiene familia, entonces la resolución la va dando desarrollo las áreas sociales según cada grupo familiar. No. Bien, hasta allí entonces la palabra del funcionario municipal haciendo referencia a esto. Respecto al edificio, Sonia, te digo que la solución que decidió dar el propietario es la de demoler directamente el espacio. Mira, de esta manera entiende que va a poder evitar que nuevamente se introduzcan personas en el interior. Y avanzábamos sobre este punto porque también sabemos que era conflictivo a veces el hecho de ofrecer una solución habitacional, aunque sea momentánea, separando las familias. Muchas no acceden a que los hombres no puedan permanecer en contacto con sus hijos en el mismo espacio. Por eso avanzábamos sobre este punto. Y nos decían algunos de ellos que habían ido, por ejemplo, a algunos de los hospicios que brindan contención nocturna a los hombres, pero que esto también era conflictivo porque a veces se producen hechos delictivos en el interior del hospicio y que impiden a personas que actualmente tienen trabajo contar con los elementos básicos para por lo menos durante el día ir o desplazarse hacia sus lugares de trabajo. Entonces es una situación compleja. No hay duda de que hay un delito, el de usurpación, pero por otro lado también queremos atender a esta dinámica, sobre todo por la presencia de niños muy pequeños, lo destacamos, muy pequeños, no solamente adolescentes, sino también niños que están en nivel primario. Sí, conflictivo por donde se la mire, porque la verdad es que las viviendas ociosas no tienen por qué ser ocupadas, aunque estén ociosas, aunque estén libres y cerradas, porque la ocupación es un delito, eso no nos queda ninguna duda. No deben ser ocupadas y eso es un delito. La cuestión habitacional de gente que no tiene dónde vivir es el otro inconveniente, que no lo resuelve un titular poniendo su casa a disposición y dejando que la tomen. Por eso muchas casonas antiguas vemos están tapialadas en sus puertas y ventanas para evitar que la gente ingrese, porque muchas veces la orden de desalojo llega rápido y otras veces tardan años en ser desalojadas y la persona que vaya a saber la posición económica que tiene, porque será cada caso en particular, prácticamente pierde por años y años la vivienda. Ahora, sí, hay niños, sí, es un problema. Esperar que esas familias vayan a niñez, tal vez es otro problema. Porque muchas veces ni siquiera llevan a vacunar a los niños y se hacen acciones territoriales. Entonces esto también, a veces el municipio debe contemplar que muchas familias no tienen la capacidad de ir a niñez, de pedir el turno, de pedir una audiencia para hablar, y hay que actuar en el territorio. Cuando los niños están en riesgo hay que actuar rápidamente en el territorio, no esperar que los padres vayan a hacer la consulta, porque eso a veces no pasa y la pagan los niños, que viven de forma infrahumana muchas veces y que es lo que más nos preocupa. Bueno, Gaby, gracias. Seguimos trabajando en este y otros temas también.